Mi papá me regaló un telescopio chiquito cuando yo tenía como 14 años y me la pasaba en el patio viendo los planetas, viendo las estrellas y preguntándome siempre qué hay allá afuera. ¿Habrá alguien en alguna de esas estrellas viéndome de regreso con un telescopio y preguntándose qué hay aquí? El día de hoy estamos con una gran personalidad, un gran físico, mexicano de nacimiento, el director del Instituto de Ciencias Nucleares, doctor Miguel Alcubierre. Hola, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Bien, gracias. Muy bien. Acerca de su trabajo, quisiéramos preguntarle. Usted es director del Instituto de Ciencias Nucleares por el periodo 2016-2020, tengo entendido. Bueno, ya era también por el 2012. Ya era y fue reelecto periodo, para otro periodo. Sí. Díganos, aparte de su trabajo, ¿ahorita tiene algún otro proyecto? ¿Está trabajando en algo más? Pues hacer investigación, aunque tengo poco tiempo para hacer investigación, la verdad, pero sí tengo unos colegas y unos estudiantes con los que estamos tratando de hacer investigación en modelos de materia oscura, o más bien en la dinámica de materia oscura en el universo temprano, utilizando relatividad general. Entonces eso es lo que estoy trabajando con un grupo de estudiantes. Tengo otro estudiante que me está ayudando a hacer códigos computacionales para que los códigos del grupo sean más eficientes, para resolver las ecuaciones de manera más rápida. Entonces, bueno, más o menos trato de mantenerme trabajando, aunque sí es complicado siendo director. Y por supuesto sigo dando clases, ¿no? De hecho, este semestre no, porque decidí tomarme un semestre para hacer cosas que tenía que hacer, pero el próximo semestre voy a estar dando clases otra. Usted está especializado en relatividad numérica. Relatividad numérica, sí. ¿Por qué? ¿Cómo surgió este interés por la relatividad numérica? Bueno, un poco las cosas se van dando, ¿no? Sí, claro. A mí lo que me interesaba era la relatividad. O sea, yo desde que estudié la carrera física y cuando empecé a estudiar relatividad me di cuenta que eso era un tema que me apasionaba, que me gustaba muchísimo y que yo quería hacer un doctorado en la relatividad. También siempre me gustó programar, entonces yo sabía programar computadoras y me parecía divertido. Y en el momento ya de hacer un doctorado fui a la Universidad de Cardiff, en Gales, y ahí mi asesor, cuando llegué, él era experto en diferentes aspectos de relatividad general. Entonces, aunque las ondas gravitacionales me parecen interesantes, el análisis de datos no me parecía muy interesante en sí mismo. Y en cambio lo otro, aunque era relatividad numérica, era relatividad y yo sabía programar, entonces pues por ahí me metí. Y ya después pues me quedé, me especialicé en el tema y pues me volví experto en el tema y me quedé haciendo eso. Sí. Hay algunas concepciones erróneas, equivocadas, creo, en la cultura general acerca de las entidades que son los agujeros negros. Sí. Los agujeros negros son las entidades monstruosas que engullen todo a su paso, todo lo que encuentran. No, hay una concepción muy equivocada al respecto. Un agujero negro es un objeto astrofísico, más que otra cosa. Es el resultado de la evolución de una estrella muy masiva. Pero estrellas que tengan, digamos, 5 o 10 veces la masa del Sol, al final de su vida, después de que exploten en una supernova y demás, lo que queda en el núcleo se convierte en un agujero negro. Entonces un agujero negro no es peligroso a menos que uno se le acerque muchísimo. Si uno se mantiene a una distancia razonable, no representa ningún peligro. Si uno se acerca muchísimo a un agujero negro, y muchísimo es realmente a unos cuantos radios de distancia, entonces sí se vuelve peligroso, porque la gravedad es muy intensa y nos atraen hacia adentro, y si uno cae al agujero negro ya no puede volver a salir. O sea, eso es lo que define un agujero negro. Hay una superficie de no retorno, llamamos el horizonte. Si uno cruza ese horizonte es imposible volver a salir. Sin importar que uno tuviera toda la energía del universo a su disposición, aún así no se puede salir. Y entonces una vez que uno entra ahí sí sería muy peligroso, porque además uno cae al centro del agujero negro y ahí las fuerzas de gravedad son infinitas y despedazan cualquier cosa que caiga. Entonces caerse en un agujero negro sí es mortal. Pero sí, realmente no son peligrosos si uno no se les acerca. Usted desarrolló un modelo matemático, unas soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein, una métrica que lleva precisamente su nombre. ¿Podría hablarnos un poco más? Sí, mira, a mí me gusta decirle que es una solución de las ecuaciones de Einstein, porque no es estrictamente una solución, más bien es un modelo de una geometría. Las ecuaciones de la relatividad general, las ecuaciones de campo de Einstein tienen dos lados. Tienen la geometría de un lado y del otro lado la distribución de materia y energía. Lo que yo hice es al revés, que es un poco hacer trampas. Yo propuse una geometría, no soy el único, la gente ha propuesto geometrías interesantes. Uno propone una geometría que tiene alguna propiedad bonita o interesante que nos parece que podría ser interesante, y entonces ponemos eso
y de ahí deducimos cuál sería la distribución de materia y energía necesaria para producirla, pero eso es muy fácil, básicamente uno nada más la tiene que leer. Lo que yo hice fue proponer una geometría, una deformación del espacio-tiempo que en principio nos podría permitir viajar a cualquier velocidad, en particular más rápido que la luz, pero sin movernos nosotros, que lo que estuviera moviéndose de alguna manera fuera el espacio. Entonces sabemos que el espacio se expande, eso lo sabemos desde hace 80 años, la expansión del universo. Entonces lo que se me ocurrió es hacerlo en chiquito. Si el espacio se puede expandir en grandote, ¿por qué no se puede expandir en chiquito? Entonces construí un modelo en el que si uno está aquí sentado, pudiéramos expandir el espacio detrás de nosotros. Y eso en principio me alejaría de las cosas que me quedan detrás, porque el espacio está creciendo, se está expandiendo. Ahora no me sirve para llegar más allá, entonces lo que se me ocurrió es hacer algo opuesto enfrente. Entonces hacer una expansión detrás y hacer una contracción opuesta enfrente. Entonces me alejo de lo que me queda atrás y me acerco a lo que me queda adelante por esta contracción opuesta. Y estas dos cosas a la larga se anulan, de manera que una vez que termine de pasar por ahí, el espacio queda como si no le hubiera hecho yo nada, porque la contracción y la expansión se anulan. Entonces ese es el modelito. Entonces le llamo yo una burbuja por distorsión o una burbuja warp en inglés, que warp quiere decir curvatura o distorsión. Si en un dado caso pudiéramos llegar a hacer esta clase de viajes, ¿qué ventajas tendría sobre el clásico viaje que fuera al 99.9% de la velocidad de la luz? Bueno, si se pudiera, que yo dudo que se pueda, pero si se pudiera, pues la ventaja es que yo podría ir de aquí a una estrella cercana en cuestión de días o menos, o sea, de horas incluso, ¿no? Mientras que si no puedo, si voy al 99% de la velocidad de la luz, voy a tardarme 5 años en llegar a la estrella más cercana, o 30.000 años en llegar al centro de la galaxia, o 2 millones de años en llegar a la galaxia Andrómeda. Mientras que yo pudiera viajar más rápido que la luz, podría en principio llegar en tiempos razonables, como vemos en las películas de ciencia ficción, y no en años, ¿no? Entonces esa sería la ventaja. Pese a que propuse esta geometría, como comentaba, de esta geometría uno lee cuál sería la distribución de energía que uno necesita para crearla, y la distribución de energía que sale no tiene sentido físico. Requiere de lo que los físicos llamamos energías negativas primero, que ya es muy feo de por sí, porque las energías negativas, de acuerdo a Einstein, energía y masa son lo mismo, entonces representan masas negativas, y no conocemos nada que tenga masa negativa. Ese es un problema. Segundo problema, incluso si encontráramos masas negativas, tendríamos que tener cantidades gigantescas del orden de planetas enteros de masas negativas para manipular, para poder producir esto, que también es absurdo. Queremos hacerle algunas preguntas sobre la divulgación científica en nuestro país. Es bien sabido que en nuestro país la divulgación científica no es un ámbito que esté muy desarrollado. ¿Cuáles son para usted las principales barreras que impiden que la divulgación científica se expanda a mucha más gente? Es un problema a nivel de educación, sobre todo la educación que se le da a los niños en el país no incluye mucho la ciencia, o cuando la incluye es de manera muy árida. Entonces se vuelve aburrido, se vuelve complicado, los niños creen que la ciencia es aprenderse fórmulas o aprenderse listas de memoria de cosas, y entonces eso lo hace muy poco interesante. Entonces aburrida por un lado, por otro lado creen que es difícil. Y también a nivel más arriba, a nivel del gobierno, no hay realmente un interés en la ciencia, en desarrollar ciencia en este país. O sea, nominalmente hay, pero es un interés relativamente bajo. La industria en México no utiliza la ciencia para nada. O sea, la ciencia que utilizan la compran la tecnología hecha en el extranjero, no quieren desarrollar aquí su investigación científica y su tecnología. Entonces tenemos un país que está muy poco interesado en la ciencia. A nosotros, como jóvenes que somos científicos que estamos iniciando nuestra formación, ¿qué nos diría? ¿Qué palabra nos dirigiría en nuestros primeros proyectos, en nuestras primeras inquietudes? Híjole, qué buena pregunta, pero es complicado. Yo diría que le echen muchas ganas, que trabajen muy duro. La ciencia, si ya decidieron hacer una carrera científica, si ya están en una carrera científica, la clave es trabajar muy duro. Y además la ciencia requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucha disciplina. Si uno, o sea, luego me topo con algunos alumnos que creen que la ciencia es un poco nomás platicar cosas divertidas, y no, o sea, la divulgación hace eso, está bien, pero una vez que uno ya entró en una carrera científica, ya en general no hay que quedarse solo con las platicaditas de cosas bonitas, hay que hacer los cálculos, hay que hacer los ejercicios, hay que hacer los experimentos en el laboratorio, y hay que hacerlos bien, porque si no uno no va a llegar muy lejos, porque sí requiere mucha disciplina en la ciencia. Entonces mi recomendación sería eso, que le entren con muchas ganas, con mucha disciplina, y que traten de hacer todo lo mejor posible. Sí hay oportunidades, pero sí uno tiene que demostrar que uno es muy bueno.
Muchísimas gracias por su tiempo, a nombre de mis compañeros, a nombre de nuestra clase de comunicación científica en la facultad. De verdad, un gran placer conocerlo. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes que siguieron este video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.